Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Los muertos hablan. Por Tata Ngombo. Mundo Yoruba. Hablar con los muertos por medio de los chamalongos. Como lo prometido es deuda, hoy damos inicio a esta primera edición de la serie Los Muertos Hablan. Un espacio donde conocerán una manera distinta de entender y utilizar los chamalongos para comunicarse con el muerto. Desde el principio, quiero dejar algo claro. Lo que voy a compartir aquí puede sonar contradictorio con todo lo que muchas personas conocen sobre el uso de los chamalongos. Por eso le pido a quien me escucha la mayor flexibilidad mental posible. No tome estas palabras como una verdad absoluta, sino como la explicación de una forma antigua, arcaica y hoy casi descontinuada de ver este oráculo. Y digo arcaica y descontinuada porque estamos hablando de un sistema oracular muy complejo, casi infinito, que exige una mente abierta, fuera de lo común, y también un nivel espiritual enorme para poder comprenderlo de verdad. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcasts en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. ¿Qué son los chamalongos en esta visión? Los chamalongos son, ante todo, la herramienta primaria de comunicación entre el tata y un muerto con el cual existe un fundamento, un pacto de sangre. Aquí hay que entender algo muy importante. En el chamalongo solo intervienen dos fuerzas. Por un lado está la fuerza terrenal, que es el tata. Por el otro, la fuerza intangible o espiritual, que es el muerto. No interviene ninguna otra entidad, ni empungos, ni espíritus del monte, ni deidades, ni otras fuerzas ajenas a ese vínculo. Desde esta cosmovisión que estamos presentando, solo intervienen dos fuerzas, la del tata y la del muerto. Incluso hay que aclarar algo más. Aunque el chamalongo pueda usarse como una herramienta de comunicación entre un humano y un muerto, ese vínculo está limitado a un muerto específico y a un tata específico. Es decir, un tata no se comunica con cualquier muerto, ni con todos los muertos del mundo, ni con espíritus errantes, solo con aquel con el que ha pactado. Y aunque a primera vista eso pudiera parecer una limitación, en realidad es todo lo contrario. Ese vínculo te da acceso a toda la información que ese muerto pueda conocer, según su nivel de conciencia. Porque también hay que decirlo con honestidad, un muerto sin maña, sin conocimiento y sin desenvolvimiento espiritual es inútil. Puede convertirse en un atraso para un tata experimentado. Pero de la misma manera, un tata sin maña, sin disciplina y sin conocimiento también puede ser un estorbo para un muerto fuerte. Debe existir equilibrio entre ambos para que el oráculo del chamalongo funcione como debe ser.
De ahí nace la importancia de escoger bien al muerto con el que se va a pactar. Si una persona es un tata mediocre o ignorante, todavía puede mejorar con trabajo, estudio y práctica. Pero si escoge a un muerto cualquiera, tomado al azar en un cementerio, un muerto que no tiene maña, ni linaje, ni conocimiento, ni dominio de nada en el mundo de Palo Mayombe, entonces perdió el tiempo. A los muertos no se les enseña. Su nivel de conciencia queda detenido en el momento mismo de su fallecimiento. Y eso hay que tenerlo muy presente. Como dijimos al inicio, el oráculo del chamalongo es la herramienta primaria de comunicación entre un tata y su muerto. Y quiero que presten atención a esa definición, porque la palabra clave aquí es comunicación. Eso significa que este oráculo no fue creado con la finalidad de adivinar el futuro, ni de interpretar mensajes de empungos, ni de traducir consejos de deidades, ni de hacer lecturas simbólicas a partir de caídas físicas. Nada de eso tiene sentido dentro del sistema oracular que aquí estamos presentando desde la visión de Tata Ngombo. El chamalongo es la lengua simbólica que utiliza el muerto para que el tata tome conciencia de algo en la realidad inmediata. No se trata de azar, ni de interpretaciones múltiples, ni de adivinación común, ni de mensajes futuristas. Una vez que el chamalongo habla, habla la palabra del muerto. Y esa palabra no falla. No se trata de errores ni de suposiciones. Lo único que limita esa palabra es el nivel de conciencia del propio muerto. Pongamos un ejemplo sencillo. Si una persona llega enferma a la consulta, el muerto, por medio del chamalongo, dirá que esa persona está enferma. Si además el nivel de conciencia de ese muerto le permite identificar la enfermedad, entonces en la primera caída podrá decir, por ejemplo, que la persona tiene cáncer. Y si su conciencia es aún más amplia, incluso podrá señalar dónde está ubicado ese cáncer. Lo mismo ocurre con cualquier otro tema que traiga el consultado. Dinero, amor, trabajo, espiritualidad, amistad, conflictos familiares, lo que sea. Muchos creen que el tata está adivinando, pero no es así. No se adivina nada. Simplemente es el muerto quien usa las caídas del chamalongo para hablar. Por eso Tata Ngombo llama a este sistema una lengua muerta, un idioma que solo el tata puede entender. Y al tratarlo como una lengua muerta, se descarta por completo el azar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se anula la interpretación física de la caída del chamalongo. Sabemos que los chamalongos son 4 pedazos, y si esos 4 pedazos se lanzan al suelo, caerán de una manera determinada. Pero si se vuelven a lanzar 20 veces, la probabilidad de que caigan exactamente igual que la primera vez es mínima. Entonces, si usted hace una misma pregunta 20 veces, probablemente obtendrá 20 respuestas distintas en un sistema basado solo en la caída física. Eso es justamente lo que sucede hoy con el chamalongo de palo cruzado, donde la lectura depende de la forma en que caen los pedazos y de cómo se interpreta ese supuesto mensaje. En ese caso, una sola caída puede tener múltiples significados, y en la mayoría de los casos termina dependiendo del azar. En cambio,
En el chamalongo usado como lengua muerta, si usted hace una pregunta 100 veces, obtendrá 100 veces la misma respuesta. Si yo le pregunto a usted su nombre 100 veces, usted me dirá 100 veces el mismo nombre, no 100 nombres distintos. Esa es la diferencia esencial. Y esa diferencia la irán entendiendo mejor a medida que avancen en esta serie, porque explicarla por completo no es sencillo. En términos simples, el chamalongo de palo cruzado funciona como un sistema de adivinación. Pero el chamalongo que usa Tata Ngombo funciona como una lengua muerta, o, dicho de otra forma, como un idioma. No es lo mismo usar los chamalongos como una herramienta adivinatoria, que es lo más común hoy en casi todas las casas de palo, que usarlos como una herramienta de comunicación. Sé que para muchos será difícil notar la diferencia, porque por fuera se parecen mucho, pero en el fondo son sistemas muy distintos. También quiero aclarar algo importante. Para entender esta lengua muerta de los chamalongos, se necesita un conocimiento mínimo de palo mayombe. No se puede entrar a esto sin preparación, porque lo más seguro es que la persona se pierda y termine creando falsas expectativas. Este sistema es muy complejo y difícilmente alguien podrá dominarlo por su cuenta. Influyen muchas cosas: el estado físico, el estado mental, el muerto con el que se pactó, la guía del padrino, el linaje de origen y otros factores más. Tata Ngombo sostiene que, para un mayombero en condiciones rígidas y bajo la supervisión de un tata mayor que domine esta lengua, el aprendizaje podría tomar no menos de 7 años. Por eso se ha ido perdiendo, porque su nivel de complejidad asusta. Y a eso se suma otro problema. Muchísimos mayomberos tienen muertos inútiles. Por más que se esfuercen, sus resultados estarán sentenciados al fracaso. A partir de la publicación de esta serie, muchos comenzarán a imitar esta forma antigua de usar los chamalongos y se atribuirán cierta autoridad sobre el tema. Por eso hay que tener cuidado. Esta serie estará disponible solo para los miembros del canal, porque la intención es preservar y documentar esta manera arcaica de utilizar los chamalongos, para que quien realmente valore este sistema primario de comunicación del mayombero pueda conocerlo como parte del patrimonio del mayombe. Revivirlo no será fácil, pero precisamente por eso vale la pena mostrarlo. Estén atentos a los próximos videos. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.